A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos nuevamente a este su programa Cuida tu Corazón. Esta mañana recibí un mensaje por el Facebook en donde la CNN hablaba de algo que está muy en boga y que ha sido preocupación de todos los países del mundo en relación a la salud. Realmente es una enfermedad que tiene muchísima repercusión de tipo social, muchísima repercusión de tipo laboral, muchísima repercusión de tipo profesional dentro de la medicina. Estoy hablando del infarto cerebral. Estoy hablando de lo que se denomina comúnmente como el ataque cerebral, en inglés conocido como el stroke. Este ataque cerebral trae repercusiones sumamente graves, no solamente dentro del punto de vista personal o dentro del punto de vista social, sino dentro del punto de vista familiar, dentro del punto de vista de costos. El momento que un paciente sufre de un accidente cerebrovascular, que en el 80% de los casos, como ya lo vamos a ver, se debe a un problema de tipo isquémico. ¿Qué significa isquémico? Falta de riego arterial, y esto se produce por una obstrucción a nivel de las arterias del cerebro. Las arterias del cerebro nosotros pensamos que son unos tubos muy gruesos. No, son milimétricos, miden milímetros, miden 1, 2, 3 milímetros, cuando más una arteria a nivel del cerebro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si se tapa una de estas arterias, va a traer una repercusión enorme a nivel no solamente del cerebro, sino a nivel de todo nuestro cuerpo. Entonces, vamos a pasar a ver el accidente cerebrovascular isquémico. Como les decía, isquémico se llama aquel que está producido por una obstrucción de la arteria. El otro se llama hemorrágico porque se debe a una ruptura de la arteria. Se produce una hemorragia dentro del cerebro. Esto lo que va a producir es un infarto cerebral, una muerte del tejido a nivel del cerebro, que en ocasiones es posible evitarlas o revertirlas. Digo evitarlas o revertirlas, ¿por qué? Porque esto tiene manifestaciones. Muy rara vez tenemos nosotros un infarto cerebral que cause una muerte inmediata. Y ahora, gracias a los adelantos de la ciencia farmacéutica, existen medicamentos que, al ser administrados por vía endovenosa o directamente arterial, van a producir que el coágulo se disuelva, y esto haga que la circulación vuelva al cerebro y disminuya, si no evite totalmente la lesión a nivel del cerebro, con los consecuentes problemas de por vida que va a tener ese paciente. Podemos ver la siguiente, por favor. Entonces, fíjese, etiología, o sea, ¿a qué se debe? Factores no modificables, edad. Nosotros podemos cambiarnos la edad en la cédula, podríamos hacernos cirugía plástica, podremos hacer todo lo que quieran, igual que con el sexo, pero seguimos con la misma edad y con el mismo sexo y con las mismas factores no modificables. La etnia
el accidente cerebrovascular previo, historia familiar de haber tenido esto, y tenemos, ya vamos a tocar ese punto, la fibrilación auricular. Factores modificables: hipertensión, colesterol alto, diabetes, hipercoagulabilidad, cardiopatía, y esta que la puse aparte, que es la fibrilación auricular. Tenemos también otros factores o conductas, si podemos llamarlo de esa manera: tabaquismo, alcohol, anticonceptivos orales, sedentarismo, obesidad, drogas. Pero vean lo de abajo, fibrilación auricular, no se olviden de esa palabra. Veamos la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo a nivel de nuestro cerebro? Nuestro cerebro es un órgano sumamente frágil, por eso en el momento que nosotros tenemos un paro cardíaco, lo primero que tratamos de hacer es de mantener la oxigenación a nivel del cerebro, intubar al paciente, vía aérea permeable. Luego de esto podemos estar dando masajes cardíacos para hacer un bombeo artificial de la sangre a través del corazón. Pero lo más importante es que llegue oxígeno al cerebro. ¿Por qué? Porque a partir de los 3 minutos el cerebro empieza a sentir lesión, a presentar una lesión en el caso de que no llegue la sangre. Podemos ver en ese redondel, ¿sí?, una arteria, una forma de V, porque todas las arterias se van dicotomizando, significa que se van dividiendo en dos, y con esto se van haciendo cada vez más pequeñas. Y esas bolitas que vemos ahí adentro de esa arteria son los coágulos. Esa formación del coágulo, que es un evento muy frecuente cuando el paciente tiene esa palabrita que les dije, que se acuerden de la vez anterior, fibrilación auricular, que nos preocupa extremadamente a nosotros los cardiólogos, porque la fibrilación auricular es un evento de arritmia, o sea, pérdida del ritmo de nuestro corazón, y hace dentro del corazón como lo que hace al batir la clara de huevo. Se forman los coágulos, así como se forma la espumilla con la clara del huevo, se van formando coágulos porque la sangre se bate dentro del corazón, y la primera vía de salida, como ustedes ven en la imagen en donde está un perfil, la primera salida que tiene estos coágulos es el cerebro. Entonces, en la lesión severa, la lesión importante que se va a presentar a nivel del cerebro, muchas de las veces está dada por una fibrilación auricular que debe ser diagnosticada y tratada por el cardiólogo. Pero veamos más adelante, por favor, la siguiente. ¿Qué está pasando en el accidente cerebrovascular isquémico o ACV de grandes vasos? Los grandes vasos son las arterias más grandes que se están produciendo a nivel del corazón, del cerebro. Por ejemplo, la cerebral media. ¿Ya? Vean el coágulo formado dentro de la arteria. Ese coágulo va a evitar que se vaya sangre hacia el tejido que sea necesario. Y aquí estamos viendo que esta es una parte muy importante a nivel de nuestro cerebro que va a quedar muerta. El momento que se produce ese trombo, se produce ese coágulo a nivel de la arteria, nos da muy poco tiempo para poder actuar, Entonces es indispensable que se haga un diagnóstico temprano. Y es por esto que en una de las diapositivas les voy a enseñar a ustedes cómo van a diagnosticar esto. Yo tuve el caso en la familia, ¿ya?, en donde la hija hace el diagnóstico de un accidente cerebrovascular de su madre, y se logra, por llegar a un tiempo tan rápido entre el diagnóstico y entrar con el tratamiento, se logra destapar la arteria y la recuperación 100% de la actividad cerebral. Pero esto es lo que vamos a ver, de qué es lo que debemos hacer para diagnosticar y qué debemos hacer el momento de intervenir en este accidente cerebrovascular
que se denomina también la catástrofe que se puede prevenir. Vemos la siguiente, por favor. Vean qué es lo que pasa en este accidente cerebrovascular isquémico. Aquí estamos hablando, en cambio, de los pequeños vasos. Estos pequeños vasos van a dar lo que se llama las lagunas o lacunares y hacen que en una resonancia magnética o en una tomografía aparezcan microinfartos. Estos microinfartos pueden ser causales en algún momento de lo que se llama un accidente cerebrovascular isquémico transitorio. ¿Qué es accidente cerebrovascular isquémico transitorio? El momento que se tapa una arteria a nivel del cerebro, una arteria que no irriga un territorio de mucha importancia a nivel del cerebro, que no implica mucha repercusión y que se reperfunde. Ese coágulo o se disuelve o ese coágulo viaja, ya, pero deja de tapar la arteria y produce en el paciente ciertos trastornos de tipo neurológico que no van a dejar secuelas. Por eso se denomina isquemia cerebral transitoria. Isquemia, como habíamos dicho, es la falta de riego a nivel de un tejido, y en este caso el cerebro. Pero si la isquemia se trata oportunamente, no va a llegar al infarto. Infarto significa necrosis. Necrosis significa necros, muerte de los tejidos. Y una vez producida la necrosis, ya no hay recuperación a nivel del tejido. Por eso, el interés de este programa es que logremos descifrar en ese momento que el paciente está sufriendo un accidente cerebral, que sea trasladado a un sitio donde sea atendido oportunamente y que se recupere la mayor cantidad de tejido, que si no la recuperamos seguramente va a causar la muerte del tejido con una repercusión muy severa. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí podemos ver que se forma el coágulo a nivel del corazón, de la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, sale a través de la aorta, y una vez que sale a través de la aorta encuentra una bifurcación que es inevitable, que es el tronco brachiocefálico, para que se vaya hacia el lado derecho del cerebro, o la carótida primitiva izquierda, en donde se va a ir directamente hacia el cerebro, hacia el lado izquierdo, que veremos más adelante. El lado izquierdo es el que más repercusión de daño va a dar en el momento que nosotros tenemos un infarto cerebral. El infarto cerebral, como les decía, es la muerte del tejido. Al estar muerto el tejido, imagínense ustedes qué estaría sucediendo si nosotros amarramos con una liga nuestro dedo y lo dejamos así un par de días. Primero se pone morado, luego empieza a descomponerse y muere. Ese tejido muerto ya no tiene remedio. Si nosotros logramos actuar hasta el momento de isquemia, podemos recuperar el tejido. Una vez producida la necrosis, la muerte del tejido, ya no tiene vuelta atrás. La siguiente, por favor. Entonces, signos y síntomas. Por favor, presten muchísima atención a esto. Disartria. El paciente empieza a tratar de hablar, pero es un lenguaje como que tuviera metido un pedazo de estopa, un pedazo de trapo en la boca. Él trata de hablar, pero es un lenguaje estroposo, un lenguaje que no se le entiende, ¿sí? Es no comprende lo que se le está hablando, ¿ya? Que es la afasia de Wernicke. Afasia significa el no poder responder, el no poder entender lo que se le está diciendo. Entonces tenemos en el lado izquierdo dos tipos de centros del habla, que es el centro de Broca y el centro de Wernicke. El centro de Broca, el paciente entiende lo que nosotros le estamos diciendo y no puede contestar, ¿ya? Él sabe que le estamos preguntando y no puede contestar. Y la fase de Wernicke, el paciente contesta algo totalmente divergente a lo que nosotros le estamos preguntando, ¿no?
Tenemos también otros procesos como apraxia, la agnosia, o sea, pérdida de conocimiento, de orientación, pérdida de la memoria, problemas de tipo conductuales, de querer salir, de querer estar desorientado, estados depresivos, estumecimiento, sentir que se le paraliza parte del cuerpo, parestesias, hormigueos, ceguera, puede producirse ceguera, porque el coágulo puede irse hacia el globo ocular, causando lesiones a nivel de la retina. Pero lo más importante, amables televidentes, identifiquemos. Si vemos que la persona no puede hablar o habla de una manera estroposa, si vemos nosotros que hay un desvío de la boca, que una de sus manos o de sus piernas no puede moverse, en ese momento el paciente está sufriendo un accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular que el 80% o más es de tipo isquémico y puede ser solucionable. Entonces, tomemos en cuenta mucho esto que estamos viendo. La siguiente, por favor. Vean ustedes, ¿qué es lo que estamos presentando? Podemos tener una monoparesia, o sea, una de las extremidades está paralizada. Tenemos diplegia, o sea, dos de las extremidades, en este caso las inferiores. Tenemos hemiplegia. Uno de los lados. No se mueve ni el brazo ni la pierna. Y tetraparesia, que es cuando tenemos problema a nivel de las 4 extremidades. Todo esto puede presentarse de acuerdo al sitio en donde se haya localizado ese infarto, esa lesión a nivel del cerebro. Podemos ver la siguiente, por favor. Vean esto, vean lo que está a la derecha de su televisor. Lo que estamos viendo a la izquierda de su televisor ya es el rostro simétrico, ¿verdad? Ustedes ven igual los dos ojos, los labios tienen la misma comisura y las mejillas tienen la misma morfología. Si se produce la parálisis, ya el lado, fíjense que el lado paralizado vendría a ser el que está a la izquierda, si ustedes lo están viendo, ¿ya? A su derecha, pero en la izquierda del televisor, de la imagen de la izquierda. Uno siempre cree que hacia donde se va hacia donde está paralizado, es hacia donde se va la comisura. No, ahí se está contrayendo el músculo y el otro no responde. Por eso, una de las maneras es pedirle al paciente que silbe o que sonría, y uno ve que esta comisura se va hacia el lado que no está con la parálisis, hacia el lado que sí se mueve. Veamos la siguiente, por favor. Aquí estamos viendo una persona que ha tenido un accidente cerebrovascular. Este es un paciente que posiblemente vaya recuperando ciertos estados motrices y necesita una rehabilitación de muchísimo tiempo, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no es el músculo, no es la pierna la que tuvo la lesión. La pierna se mantiene bien, la pierna tiene su circulación, la pierna tiene su musculatura, pero no tiene el mensaje que le está enviando el cerebro en donde le dice, muévete. Y es por esto que se necesita muchísima rehabilitación hasta lograr que esto si no se normaliza, por lo menos que se recupere en buena forma. La siguiente, por favor. Cuando el caso es mucho más avanzado, fíjense, este paciente está utilizando solamente su mano derecha porque su mano izquierda no la mueve y con toda seguridad tampoco su pierna izquierda. Por lo tanto, este es un paciente que está incapacitado para movilizarse por sí solo y tiene que utilizar un instrumento de movilización artificial. La siguiente, por favor. Entonces, lo que les decía en este momento, cuando se localiza a nivel del lado izquierdo, la lesión se produce a nivel del lado derecho. Y lo que podemos ver en este caso es que
lo más grave es que se produzca la lesión a nivel del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque a nivel del lado izquierdo tenemos los centros del habla, el centro de Broca y Wernicke, como les había dicho, tenemos centros de la personalidad, tenemos muchos centros importantes y más que todo se pierde toda la movilización del lado derecho, que es con la que generalmente nosotros estamos laborando, estamos trabajando con nuestra mano derecha. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo más importante de este programa? ¿Qué es lo que quiero yo que quede claro? Que existen factores de riesgo para un accidente cerebrovascular, ¿verdad? La edad, el antecedente que se haya producido en la familia, hábitos como el cigarrillo, enfermedades no controladas como la diabetes, como la hipertensión, como el colesterol alto. Entonces, hay maneras, si es cierto, no evitar, porque estos son problemas inevitables. Estos son problemas que se presentan aún tomando en cuenta todos estos factores. La fibrilación auricular, el momento que un paciente empieza a tener arritmia, esa arritmia puede ser una fibrilación auricular que va a formar trombos que podrían ser controlables. Un paciente con una fibrilación auricular y nosotros le damos anticoagulante, vamos a reducir enormemente esta posibilidad de que se formen coágulos. Actualmente existen anticoagulantes por vía oral que son muy efectivos y que no solamente eso, porque antes teníamos única y exclusivamente la warfarina, ¿ya? La warfarina, el problema de la warfarina es que tenemos que estar tomando muestras de sangre para dosificación, para ver si está muy alto, si está muy bajo. Con los nuevos anticoagulantes orales podemos dar 1 o 2 veces al día y saber que el paciente está anticoagulado y no tener esta preocupación de estar tomando la muestra de sangre cada semana o cada 15 días o que varíe de acuerdo a la marca de la warfarina que esté tomando. Y segundo, por favor, lo que insistía, si ustedes notan en un familiar que tenga riesgo, sea esto, edad, sea sexo, sea que tiene hipertensión, diabetes o cualquiera de los factores de riesgo, si ustedes ven que no puede hablar o que la comisura del labio se va hacia un lado, una parálisis facial, o que no puede mover una de sus extremidades, por favor, sin perder el tiempo, vayan hacia un centro de salud, hacia un hospital en donde pueda ser atendido. Se ha visto que estas atenciones rápidas, estas atenciones primarias de emergencia, la hacen más extraños que familiares. Que los familiares dicen, ya se le va a pasar, a ver, acuéstale un ratito, déjale ahí tranquilo, vamos a ver, levante el brazo y empezamos a solicitarle cosas que él no puede realizar, pero que nosotros queremos inconscientemente que lo haga y estamos perdiendo el tiempo de oro de recuperar el daño que se pueda producir a nivel del cerebro. Y segundo, si tenemos esos factores de riesgo modificables, por favor, actuemos sobre esos factores de riesgo modificables. Si es una persona con el azúcar alta, un paciente diabético, que el diabético tiene mucho más posibilidades de presentar un accidente cerebrovascular, si el paciente es fumador, si el paciente tiene una hipertensión arterial no controlada, si tiene un colesterol no controlado, si tiene esta fibrilación auricular en la que tanto insisto, es un paciente que debe ser controlado mucho más de cerca que cualquier otro para evitar esta tragedia que se puede prevenir. No se puede evitar, pero se puede prevenir. Se puede prevenir un porcentaje bastante alto. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.